Ya han buscado todo, un papel, lápiz, todo, ¿verdad? No se vayan que lo olviden. Si yo activo el video, ¿ustedes me ven a mí? Profe. Sí, profe. Pero para que no se distraigan, pues yo soy feo, vamos a estar sin el video. Lo que sí, después yo en forma aleatoria voy a hacer preguntas a los que están en la sala y quiero que prendan el video porque quiero ver que estén. Así que no, es muy importante que estén en esta clase. Bueno. Somos 21 todavía. Vamos a esperar un poquitito más para que así comencemos. Y 5, bueno, si ya no han entrado, no voy a permitir que nadie más entre. Ahora me empiezo a ser estricto porque si no perdemos cada clase, perdemos 10 minutos aceptando y hay gente que entra media hora después y tampoco es justo para aquellos que han entrado en horario. Lo importante, ¿me están escuchando todo bien? Sí, profe. Sí, se escucha. Bueno, sí, profe. Vamos a continuar. Bueno, ya habíamos visto la clase pasada que tenemos dos ensayos que vamos a realizar en el laboratorio. Uno es el ensayo de vacío del transformador y otro es el ensayo de cortocircuito. En el ensayo de vacío habíamos visto que en esta parte del secundario lo dejábamos abierto, ¿sí? Y al dejarlo abierto, nosotros lo que hacíamos era solamente medir, ¿qué? Medíamos las pérdidas de hierro con un batímetro. ¿Por qué? Porque la corriente del secundario vale 0 y la tensión al valer 0, en todos los casos, lo único que íbamos a tener es la corriente I0 esta circulando. Que yo le había explicado a ustedes en muchas oportunidades, vamos a ver aquí, yo le había explicado a ustedes en muchas oportunidades que a esta corriente nosotros la conocíamos como la corriente I10, ¿se acuerdan? También con el amperímetro íbamos a medir, y esto nos iba a permitir calcular los parámetros del circuito en paralelo, o circuito tanque, que se llama. O sea que íbamos a sacar la resistencia del hierro y la reactancia de dispersión. El ensayo de cortocircuito cambiaba porque nosotros acá en el secundario sea el lado de baja o el lado de alta. Es difícil, por ejemplo, en laboratorio, ya que los transformadores son de alta potencia, son mucha potencia, que uno logre tener la tensión para hacer los ensayos. Entonces, por ahí, al ensayo, se lo realiza con una... Sí. En el laboratorio de la facultad tenemos lo que es algún aparato para inyectar corriente. Tenemos un transformador, un autotransformador, con el cual vamos a levantar la tensión para hacer el ensayo. Quiero decir lo siguiente, todas las teorías de todos los libros, es como que si el ensayo suponen que el ensayo lo realiza desde el lado de alta tensión, o sea, del lado este, ¿me entienden? Depende, si es reductor, se lo realiza desde acá. Y en muchos de los casos, muchas veces en los laboratorios, y de hecho nosotros lo vamos a hacer, vamos a alimentar el lado de baja, porque no llegamos al lado de a la tensión que tiene el transformador en el lado de alta. ¿Me entienden lo que les quiero explicar? ¿Sí? Entonces, pero toda la bibliografía supone que el ensayo se lo realiza del lado de alta tensión. Por eso yo acá he preparado un ejemplo, para que a ese ejemplo lo trate un problema al cual lo vamos a resolver teniendo la información del ensayo. ¿Qué es lo que se hace acá? Acá, cuando se hace el ensayo de cortocircuito,
se cortocircuita, ya sea el primario o el secundario, de acuerdo al lado que uno realice el ensayo, y acá se le va inyectando una tensión de cortocircuito que es variable. ¿Y qué es lo que buscamos? Buscamos, de alguna forma, hacer circular por el secundario la corriente nominal. O sea que yo acá aumento la tensión hasta que por el secundario circula la corriente nominal. Muchas veces yo puedo hacer el ensayo con otro valor de tensión de cortocircuito y con otro valor de corriente, pero yo tengo que, cuando vaya a querer calcular los parámetros, lo que voy a tener que hacer es referirlo a los verdaderos valores de corriente nominal y de tensión nominal. El problema que yo le voy a dar, justamente lo hago con otra tensión que no es la tensión, digamos, con la cual se debería hacer el ensayo. Entonces, ¿yo qué hago ahí? Hago el ensayo, pero con una corriente de cortocircuito y una corriente de cortocircuito, tensión de cortocircuito, pero que no son los valores de la corriente nominal. ¿Está claro? ¿Sí? Bueno, continuamos. Con el ensayo de cortocircuito, ustedes van a ver que vamos a lograr determinar que muy baja, cuando nosotros tenemos esta corriente, la I0 es tan baja, vamos a lograr despreciar el circuito tanque. Y entonces lo que vamos a lograr determinar con este ensayo son las pérdidas, o sea, la resistencia de corto y la reactancia de corto, que lo que vamos a lograr determinar es directamente la resistencia y la reactancia de dispersión. ¿Está claro? Entonces, con un ensayo obtenemos una información y con el otro obtenemos la otra información que nos falta. ¿Por qué hacemos el ensayo? Y eso lo explico más adelante, con el ensayo, con el circuito equivalente. Fíjense en ustedes, si yo acá cortocircuito el secundario, nosotros lo que vamos a suponer es que lo que está con amarillo, que es el circuito tanque, es despreciable. Por lo tanto, el circuito me va a quedar de esa forma. ¿Estamos? Ojo acá, esta resistencia es la suma de R1 más la resistencia R'2. No se olviden que la R'2 significa que es la resistencia del secundario referida al primario. Y acá pasa exactamente lo mismo. Para que ustedes lo logren entender, ya vamos a ver un ejercicio más adelante para que lo podamos entender. Y ahí, profe, Sí, la dígame. I1 siempre es igual a la I2 prima. En este caso sí, porque no te olvides que ¿qué tenés bueno? Yo lo expliqué la vez pasada. Los amper vueltas, ¿cómo se mantienen del primario y secundario? Iguales. ¿Estamos? Entonces, si yo lo conecto a la carga, la carga me va a demandar corriente. Pero vos fíjate acá en el ensayo de cortocircuito. ¿Qué corriente es igual? La nominal. ¿Te das cuenta? Sí, la I1 nominal. O sea que yo lo que hago es meterle acá una tensión tal que me circule la corriente nominal. El ensayo es ese, hacer circular la corriente nominal. Quiero ver cómo se comporta el transformador funcionando con la corriente para la cual ha sido diseñado. No sé si te queda claro. Después la carga puede variar. Tengo 3/4 de carga del transformador, puedo tener media carga del transformador, pero siempre que sea para abajo. Pero yo quiero ensayar al equipo para el régimen que va a trabajar en forma permanente, que supuestamente es la corriente nominal. ¿Me entienden? Quiero ver el comportamiento para ahí. Entonces, ustedes acá, yo ya les expliqué la clase pasada que no me queda otra más que un circuito en serie. Yo tengo la caída de potencial acá y la suma de las caídas de potenciales en la resistencia y en la reactancia. Eso nos da un diagrama fasorial de esta característica, a donde tengo que URCC es la caída de tensión en la resistencia y la UXCC es la caída de tensión en la reactancia de dispersión. Están a 90 grados, porque esto no se olviden que hacer bobina es J, ¿no es así? Acá hay un J, por lo tanto está a 90 grados. La suma de las dos me da el diagrama fasorial. Y este ángulo se conoce como el phi-CC, el ángulo de cortocircuito. Fíjense que acá, que la corriente I1 es igual a la I'2, que viene a ser esto que tienen acá estipulado. Profe, Sí. ahí cuando hace el fasorial del vector del flujo, no lo pongo, ¿verdad?
No, porque en este caso, este diagrama se llama diagrama de CAP y es el famoso triángulo de cortocircuito. Es muy importante porque hay información que viene de la máquina. Por eso, yo acá pongo alguna, fíjense que la potencia de cortocircuito va a ser la tensión de cortocircuito por la corriente nominal por el coseno phi. ¿Lo ven? Potencia es U por I por coseno phi. O sea, nada más que acá pongo cortocircuito. Y si yo acá multiplico a cada uno de estos miembros por la corriente nominal, fíjense, lo que voy a tener es esta relación que ustedes tienen acá. Otra forma de calcular esto es sacar la Z equivalente, porque ustedes saben que esto más J esto es una Z, ¿no es así? Se llama Z de cortocircuito, y puedo calcular esta ecuación. Acomodando, entonces, ¿qué voy a sacar con el ensayo de cortocircuito? Las pérdidas del cobre. O sea que yo con el ensayo de corto voy a sacar las pérdidas del cobre. ¿Por qué? Porque considero que las pérdidas, la I sub 0 es despreciable, por lo tanto, ya en el ensayo de vacío he calculado las pérdidas en el hierro. ¿Está claro el concepto este? Sí, profe. Bien. Estas tensiones que ustedes ven acá, se llaman epsilon CS, se llaman tensiones de cortocircuito relativa. ¿Por qué se las da? Porque es una información que viene dada en el transformador y se calcula muy fácilmente. Se divide la tensión de cortocircuito en la tensión nominal del equipo. Pero ustedes saben que la tensión de cortocircuito, fíjense en aquí, yo voy a poner la pluma, la tensión de cortocircuito acá la tengo, la sustituyo acá, fíjense, aquí la sustituyo, y me queda este valor. ¿Lo ven? Lo mismo pasa con la resistencia y lo mismo pasa con la reactancia. Estos valores vienen expresados normalmente en porcentual. Y la reactancia de dispersión, en muchos de los casos, es más grande que la tensión porcentual de la parte resistiva. Yo sé que ahora ustedes me dicen, no, no entiendo un pomo esto, no lo entiendo. Bueno, yo lo que quiero es que ustedes sepan cómo se obtiene esto. ¿Sí? Profe, Sí. o sea que la tensión relativa del cortocircuito siempre va a ser menor de un 5%, un 10% de la tensión nominal del cortocircuito. De la tensión nominal de cortocircuito, porque está referida a la tensión, y eso viene expresado en el equipo. Y es un dato muy importante para poder saber cuáles valores de cortocircuito puede llegar a soportar el equipo. Pero todo esto que yo les voy expresando lo tienen que leer en los libros, porque yo acá les doy un resumen de la teoría, pero ustedes tienen que leer toda una explicación que hay en los libros que yo les facilito. Siempre las tensiones relativas de cortocircuito se expresan porcentualmente. Entonces, si ustedes, por supuesto, fíjense, multiplican por I cuadrado, bueno, acá van a tener este valor que tienen acá al costadito. Pero no me preocupa eso, ya vamos a ir aprendiendo cuando veamos un problema. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero que ustedes sepan acá? Nosotros, para poder resolver un problema, porque yo el problema que le he puesto es un problemita, digamos, que permite calcular el rendimiento. Fíjense, conocer el rendimiento de cualquier máquina, dispositivo o sistema tiene una gran importancia en el valor económico que ellos reportan, tanto desde el punto de vista del costo de la operación como de la parte ambiental, ¿sí? Entonces, el rendimiento de la máquina, normalmente indicado en la letra griega eta, está dado por el cociente entre dos potencias. O sea que el rendimiento de un transformador es la potencia de salida dividida en la potencia de entrada. ¿Estamos hasta ahí? Bien. ¿Alguna duda hasta ahí? Profe, pero ¿qué son las potencias? Tengo un trafo de 30 MVA, van a salir 30 MVA, pero depende del arrollamiento, ¿no? Bueno, ahora vamos a ir viendo. Nosotros estamos definiendo ahora qué es la potencia, qué es el rendimiento. ¿Estamos de Claro, acuerdo? ese es el ideal, digamos, que entre en 30 y Esto salga en 30. Pero no. estamos definiendo. ¿Cómo se calcula el rendimiento? La potencia de salida sobre la potencia de entrada. ¿Estamos ahí? Bien, continuamos.
Entonces, fíjense en acá qué es lo que digo. Que en el caso particular de los transformadores, como una máquina de características excepcionales, el rendimiento siempre es elevado. Y requiere muy poco mantenimiento y todo ello debido a su condición de máquina estática. ¿Por qué se conoce que una máquina estática? Porque el motor, por ejemplo, es una máquina dinámica porque gira. El transformador no tiene nada que gire, es una máquina estática. ¿Sí? Entonces, ¿qué le escribo ahí? Acá tienen que tener en claro que a medida que el transformador aumenta en su potencia, ¿sí? Va disminuyendo sus pérdidas y mejora el rendimiento del equipo. ¿Y de qué depende entonces el equipo ese? Va a depender del volumen de los materiales de hierro y del volumen de materiales del cobre. O sea que dependen del cubo, porque ustedes saben que el volumen se miden en unidades cúbicas, ¿verdad? Entonces, las pérdidas de hierro como las pérdidas de cobre dependen de los volúmenes, el diseño y los materiales del equipo, o sea, del transformador. Por supuesto que yo quiero saber después en un ensayo cuáles son las características de ese transformador. Entonces, ustedes sabían acá tienen una ecuación, que la pérdida de hierro era la pérdida por histéresis, más la pérdida por parásitas, más el volumen del hierro. Acá están las ecuaciones de Steinmetz, acá fíjense que están todas las variables involucradas, y las pérdidas del cobre eran conocidas más que nada por el efecto Joule. ¿Sí? Acá aparece la densidad, ¿no? Esta J se llama de densidad. Ustedes saben cuando han estudiado física que la densidad J, esperen un minutito que vamos a cambiar el color de la pluma porque no me escribe el color de la pluma, vamos a poner azul. Ustedes saben que el J de la densidad de corriente se definía como la corriente por unidad de área. ¿Estamos? O sea, que la pérdida del cobre depende de la corriente, depende del material con el cual ha sido construido, ¿sí? Digamos, si es cobre o es aluminio, y del volumen del material. Acá tienen todas las características. Esto que ustedes están acá no es otra cosa que ustedes han visto, por supuesto que acá aparecen otras variables, como fíjese la letra A, que es el espesor de la chapa. Esta es una fórmula más completa que la que ustedes habían visto por la ecuación de Steinmetz. A este valor que ustedes lo ven acá, este valor que ustedes tienen acá, este valor, el que ustedes conocían como K, ¿se acuerdan? El famoso K que tenían en la fórmula de Steinmetz. Nada más que acá yo le he puesto ya con todas las variables, perdón. Con todas las variables. Estamos. Entonces, por otro lado, fíjense en que la potencia de una máquina, disculpen aquí, la potencia de una máquina, si es un transformador trifásico, va a ser raíz de 3 veces U por I en volt ampere. Entonces, tenemos pérdidas de hierro y pérdidas en el cobre. Y acá se ve que el volumen interviene y acá se ve que el volumen interviene. Que eso es con la transparencia anterior que yo le había explicado que dependen de los volúmenes del hierro y del cobre, ¿se acuerdan? Entonces, si yo veo una fórmula, me doy cuenta que la pérdida por histéresis depende de la frecuencia y la pérdida por parásita depende de la frecuencia al cuadrado. Después me doy cuenta que las dos pérdidas dependen del volumen. Una depende del volumen del hierro y la otra del volumen del cobre. O sea que las dimensiones, características y materiales de un transformador, ¿sí? Y las pérdidas del mismo están dadas por la calidad de los materiales constructivos del mismo. ¿Está claro o no está claro? Hay una materia que usted viene, materiales eléctricos, puede ser, con el ingeniero Forns. ¿O no? Sí. ¿La están viendo? Este tema seguramente lo van a ver en mucha profundidad, mucho más con el ingeniero Forns. Yo simplemente estoy ayudando a esa materia por la transversalidad de los contenidos de la misma. Entonces, si sigo avanzando, fíjense, la mayoría de las veces, la tensión U y la E, ¿se acuerdan del circuito equivalente?
prácticamente son iguales. ¿Se acuerdan cuando dibujábamos el diagrama fasorial? Entonces, fíjense que muchas veces la potencia se pone, en vez de la tensión del primario, se pone la letra E. ¿Sí? Entonces acá yo le escribo, más o menos para que ustedes tengan cuando estudien, que la fuerza magnética, la fuerza electromotriz inducida depende de la sección del núcleo y la corriente de la corriente de la sección del conductor. Bueno, todo esto, por favor, léanlo. Fíjense que acá está dada toda la ecuación y tranquilamente se pueden dar que la potencia depende. ¿Se acuerdan que en uno de los prácticos pusimos que las pérdidas era raíz cuadrada de la de la sección del núcleo en uno de los ejercicios de trabajo práctico? Cuando lo resolvimos, Sí. chicos. Y bueno, de ahí sale, de esta famosa ecuación sale. Bien. Fíjense que acá también digo que cuando aumentan las dimensiones, dice la máquina, crece más rápidamente las potencias que su pérdida y por lo tanto mejora su rendimiento. O sea que cuando el transformador es de más potencia, las pérdidas son menores y su rendimiento es mejor. Si bien hay otros factores que intervienen ahí, cuando la máquina se hace más grande, el problema que empezamos a tener los ingenieros es en la forma que debemos evacuar el calor que genera esa máquina. ¿Me entienden? Entonces tengo que buscar un equilibrio de alguna manera que cuando más grande el transformador, tengo que tener más eficiente la evacuación del calor de esa máquina. ¿Estamos? Eso quiere decir todo esto que estoy poniendo acá. Bueno, entonces, determinación del rendimiento. Entonces, la medición directa del rendimiento lo podemos hacer muy fácilmente, ¿sí? Pero muchas veces, medir, o sea, ensayar un transformador de esto, como ven acá la foto, que es de una central eléctrica, ¿y cómo hago yo para ensayarlo en la tecnológica? Y encima en la tecnológica me han puesto el departamento de ingeniería eléctrica en el subsuelo, no sé si han visto. ¿Cómo hago para meter una máquina ahí? Posible, profe. Y bueno, o sea, esos son los genios que han aceptado en algún momento que el departamento tiene una planta baja. Quiere decir que si yo tengo... Sí. Salvo que lo pongan al laboratorio atrás de la facultad o al costado. Bueno, Ahí. yo creo que eso debería ser y propender en algún momento a hacer, si se quiere hacer algún trabajo hacia la comunidad, ¿sí? Buscar tener un laboratorio donde yo pueda ensayar con los alumnos máquinas más grandes a las empresas que lo necesiten, que gane plata a la universidad, que ganen plata a los profesores, que ganen plata a los alumnos. ¿Me entienden lo que voy? Entonces yo devuelvo a la universidad y con la plata que se gana, a eso me refiero, no es que gane plata yo, se reinvierte en la compra de equipamiento en el laboratorio para que el laboratorio tenga mejores voltímetros, mejores amperímetros. ¿Me entienden a lo que voy? Y eso mejora la calidad de la enseñanza del alumno, redundando que a la larga un ingeniero que egresa de la tecnológica va a estar mejor formado porque va a hacer prácticas coherentes con máquinas reales. ¿Me entienden? ¿Queda claro? Sí, profe. Bueno, seguimos. Entonces, otro problema que aparece, digamos, cuando se calcula la potencia de las pérdidas, ¿sí? Es cuando hay dos magnitudes muy próximas entre sí. Supongamos que tengo un error del 1%. El 1% de 1000 es 10 kilovatios. ¿Sí? O sea que el rendimiento del equipo es 95%, pero fíjense que 1 kilovatio quiere decir que cuando yo mida con un batímetro en el laboratorio, si yo tengo un error de 50 kilovatios, quiere decir que yo voy a medir 990 kilovatios o 1010 kilovatios, porque tengo un error de 10 kilovatios. ¿Es así o no? O sea que mi error, digamos, en el laboratorio,
es del orden de los 10 kilovatios. Entonces, o voy a medir 990 o el valor va a estar entre 990 y 1010. ¿Hasta ahí me entienden lo que le quiero decir? Chicos. Hola. Sí, sí, ¿Sí? se entiende. Bien. Estamos de acuerdo, ¿verdad? Bien. El batímetro 2, si comete el mismo error, voy a medir entre 940 y 960 kilovatios. Fíjense. Entonces, si yo tengo la mala suerte que encima uno mide para arriba y el otro mide para abajo, sí, fíjense que si yo resto 990 menos 960 me da 30 kilovatios. Y si a 1010 le resto 940, tengo 70. Y fíjense que el error que yo cometo es de prácticamente 40 kilovatios. O sea, el 40%, o sea que el error es grandísimo. O sea que no puedo, ¿qué quiero decir con todo esto? Después ustedes lo van a leer tranquilo. No puedo ir con un transformador y poner los vatímetros y medirlo. ¿Entienden lo que le quiero decir? No puedo conectar un transformador, ponerle vatímetros y medir porque cometo errores muy grandes. ¿Me entienden a lo que voy? Entonces, ¿qué se hace? ¿Qué es lo que se hace entonces? Se trabaja con el circuito equivalente del transformador. O sea, que yo voy a medir, pero voy a determinar el circuito equivalente del transformador. Y eso es lo que dice la norma. La norma dice que cuando yo voy a medir las pérdidas del transformador, tengo que seguir un método que es la de determinar los parámetros de ese transformador y a partir de ahí determinar las pérdidas. ¿Entienden? O sea que tengan cuidado cuando ustedes sean ingenieros de conectar un equipo y medir la potencia con 2 vatímetros y creer que esa potencia es la potencia que determina las pérdidas de un transformador. Hay que hacer circuito equivalente, profe. Hay que hacer el circuito equivalente. Así dice la norma. Se hace el ensayo de vacío y de corto y sacamos el circuito equivalente, los valores de la resistencia, la reactancia del circuito equivalente. Eso hay que hacer. Y así lo dice la norma IRAM, y así lo dicen las normas internacionales, que se debe hacer el ensayo del transformador. ¿Está claro? Entonces, cuando yo en un examen, un ingeniero, cualquiera les pregunte cómo hacen el ensayo, fundamental que ustedes tengan claro que el ensayo se debe realizar determinando los componentes, los parámetros de ese circuito equivalente. ¿Estamos? Bien. Muchos conceptos lo estoy metiendo ahora, ¿eh? Ojo, así que ojo al piojo. Entonces, acá está que el rendimiento lo podemos expresar como la potencia 2 sobre la potencia 1. Pero la potencia 1 está afectada por las pérdidas, ¿o no es así? O sea que la potencia 1 es la potencia 2 más las pérdidas. O sea que las pérdidas son las pérdidas en el hierro y las pérdidas en el cobre. Está claro la pregunta que me hacía uno de los alumnos ahí recién, ¿verdad? O sea que la potencia 2 sobre la potencia 1, en la potencia 1 está metido las dos pérdidas que tiene la máquina, que es la pérdida en el hierro y la pérdida en el cobre. ¿Está claro? ¿Sí? Sí, profe. Bueno, fíjense en esta fórmula que yo he puesto acá. La pérdida 2 va a ser la tensión del secundario por la corriente del secundario, o sea, la corriente de carga, por el coseno phi 2. La pérdida en el cobre es I cuadrado por R, es efecto Joule, ¿o no? Bien. Y la pérdida del hierro es la tensión al cuadrado sobre la resistencia en paralelo. La P significa paralelo. Acá R2 es R equivalente, ¿no? RP significa la resistencia que está en el circuito tanque. ¿Qué me pueden decir de estas tres fórmulas? Mejor dicho, de estas dos últimas.
¿Qué me pueden decir? ¿Qué observan? No. Vamos a decir, pobre Prado. La pérdida del cobre dependen de la corriente del secundario. Y dos. ¿Así es? Sí, profe, ¿Y la potencia 2 de quién depende? De la corriente del secundario. de Y la dos. corriente del secundario y la tensión del secundario. Bien. ¿Y la del hierro depende de la corriente del secundario? No, Ah, o la del cobre varía según la carga. o sea que si yo tengo un transformador y le varío la carga, ¿la pérdida del hierro cambia o no cambia? No, Ese dato es importantísimo lo que me acaba de decir. Las pérdidas del hierro se mantienen constantes durante toda la vida del equipo. No dependen de la carga del equipo. La que sí van a variar van a ser las pérdidas de cobre y la potencia que vos saques en el secundario de acuerdo a la carga. Por eso le hago el ensayo al equipo, la pérdida de vacío, el ensayo de vacío, porque yo necesito saber la pérdida del equipo ese, que va a ser siempre la misma para toda la vida útil de ese equipo. ¿Se dan cuenta? Paralelo de circuito tanque, montar la resistencia de hierro y la reactancia de dispersión. Y R2 es la suma de las dos resistencias de las bobinas. Ahí hay un error. ¿Me entendés? ¿Está claro? ¿Qué sería R1 más R2, profe? Claro. R2 sería ahí R equivalente, digamos. Ahí tendría que en vez de 2 ponerle equivalente. Si yo le voy a corregir y cuando la suba al PowerPoint, a la red, ya lo voy a corregir y me pone bien. ¿Sí? ¿Está claro el concepto que le acabo de dar? Ah. Y como la tensión del secundario, después vamos a ver, regulación varía muy poco, o sea que las pérdidas de hierro prácticamente se van a mantener constantes. ¿Sí? Prácticamente se van a mantener. Cueva no puede entrar 40 minutos después. La próxima clase, muchachos, no voy a dejar entrar después de 10 minutos. ¿Estamos? Bueno. Entonces, y es el ángulo entre la corriente, entre la tensión y la corriente del secundario. Ya vamos a ver en el problema. Fíjate que ahí al rendimiento lo he escrito de otra forma. Fíjense que la potencia 2 dividido en la potencia 2 más las pérdidas de cobre más las pérdidas de hierro. ¿La ven ahí? U otra forma de escribirlo, como hemos dicho, la pérdida de cobre es I cuadrado por R y la pérdida de hierro es la tensión al cuadrado sobre la resistencia paralela. Estamos. Esto que yo les estoy mostrando lo van a encontrar en varios libros. Ya vamos a esperar hasta que se corte y vamos a volver a engancharnos. ¿Está claro? Estamos, ¿no? Bien. Profe. ¿Hasta ahí alguna duda? ¿Hasta ahí alguna duda? No, ¿verdad? Bueno, está en el diseño del equipo. Y eso hay gente que se especializa en eso. Si vos querés ver algo de eso, ahí tenés el libro que te he pasado del MIT y hay otro libro que te puedo recomendar, pero vos en tu vida vas a diseñar eso, algo que entra una fábrica que diseña equipo y la fábrica que diseña transformadores ya tienen todo calculado.
Lo importante es que vos como ingeniero que sepas qué es el rendimiento y cuáles son las pérdidas. ¿Cómo? ¿Ah? Y está todo tabulado. Bueno, vamos a... Ya se está... Bien, profe. Estoy esperando, estoy haciéndolo entrar a todos para que... Éramos 26, faltan 4 nomás, así que ya entran los 4 que faltaban y... Profesor, Sí, una consulta. ¿Qué es lo que lo puede llevar al transformador a que suban o varíe la pérdida en el hierro, perdón? no va a variar. Siempre puede haber una falla, se va a cortocircuitar, va a haber un problema, pero no va a variar. Por eso yo le hago el ensayo, porque ya viene definido por los factores constructivos del equipo. La calidad de los materiales, la calidad de las chapas, la calidad de los aislantes, el tipo de cobre, la pureza del cobre. O sea, depende de muchos factores ahí. Pero si yo una vez que he comprado el equipo, yo cuando compro un equipo, pido las características del equipo. ¿Me entienden? Y yo lo ensayo, voy a la fábrica, sesión de ensayo y veo que los valores que dan estén dentro de los márgenes que yo he pedido para comprar. Profe, Sí. una consulta. Por ejemplo, si tengo un transformador de 30 megavatios, o sea, de dos arrollamientos de 30, y ¿Cómo? si tengo un transformador de 30 megavatios, de dos 30 arrollamientos, MVA, 30 MVA. sí, No hay 30 y megavatios, una potencia activa. sí. Por ejemplo, quiero conmutarlo el transformador. No hemos Al llegado a momento de la, conmutación. No hemos llegado a eh, conmutación. ajá, pero no Todavía en el momento de la conmutación, o sea, estoy haciendo los cambios de número de espira y en el momento de esa conmutación van perdiendo las propiedades de aislación de la máquina, o sea, no, del la aceite. conmutación, el transformador está de... El transformador depende de la potencia, tiene un conmutador, ya sea un conmutador en aceite que lo hace en forma automática, que son de gran potencia, y los otros que ustedes lo Sí, pueden hacer en forma manual. Lo que puede suceder, como están en aceite, están diseñados para hacer conmutación. Es como cuando vos cambiás con la palanca de cambio la cantidad de engranaje o el diámetro del engranaje para tener más velocidad o menos velocidad. Acá funciona lo sí. mismo. La conmutación es eso en realidad. Lo que yo estoy buscando es cantidad de tensión inducida por espira, que todavía no lo hemos visto eso. ¿Sí? Eso lo vamos a ver Ah, más bien, adelante. perfecto. En el momento de la Entonces, conmutación no se produce este arco interno. por eso los de potencia tienen, se llaman los RCB que se conocen, Sí, están sí. en aceite. Y el aceite actúa como aislante y ahogando el arco. Por eso, Ah, bien, después bien. de un determinado tiempo, eso se carboniza y Está tiene negro que el cambiar aceite, el ¿no? aceite. ¿Me Claro. entendés? Porque el arco es un fuego. Sí, sí, sí. Bueno, Gracias, profe. entonces, acá, ¿cómo se calcula el rendimiento máximo? El rendimiento máximo, ustedes van a poner la fórmula en función de la corriente I2. Así, como está. Lo que yo voy a hacer ahora, es, yo lo que voy a hacer ahora es acá dividir, acá vamos a elegir el color. Mira, está me he puesto, fíjese, mi señora me ha dado hasta para que yo... Acá yo lo que voy a hacer es dividir, ¿sí? En la corriente I2. ¿Lo ven? Divido acá, divido acá, divido acá y divido acá. Y me queda esto que ustedes ven aquí. Yo acá voy a sacar esto de anotar para que así quede el puntero de acá. Entonces, al dividir en I2, acá se me simplifica este I2, se me simplifica este I2, acá en vez de quedar I2 al cuadrado me queda I2, y acá me queda
dividido en I2. ¿Está claro hasta ahí? ¿Está claro ahí? Sí, profe. Bueno, ustedes saben por análisis matemático, que si yo derivo con respecto, acá he puesto el tiempo, pero en realidad, perdón, vamos a anotar acá, voy a borrar, permítanme esto, lo voy a borrar. Yo acá tengo que derivar con respecto a la corriente. O sea, que aquí, en realidad, yo lo que tengo es, aquí, es la derivada del rendimiento sobre, con respecto a la corriente I2. Y a eso lo voy a igualar a 0. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque ustedes saben que yo, igualándolo a 0, voy a tener el máximo. ¿Se acuerdan del análisis matemático? ¿Sí? Entonces, voy a eliminar el anotar acá, para que me vuelva a poner. Entonces, acá hay un error, ya lo voy a corregir. Es más, denme un minutito. Bueno, seguí. Entonces, si yo derivo e igualo a 0, ustedes saben que la derivada de un cociente era la derivada del numerador por el denominador sin derivar menos el numerador sin derivar por el denominador derivado, todo dividido sobre el denominador al cuadrado. ¿Se acuerdan que era así o no? Bueno, esto es un número constante, 0, por lo de abajo, que lo he puesto así para no tener que escribirlo a todo, ¿estamos? Menos lo de arriba sin derivar por la derivada de lo que está abajo, como esto es una constante 0, la derivada acá es R equivalente, la derivada acá es menos el valor elevado al cuadrado. Si yo igualo y acomodo, me voy a dar cuenta que el máximo rendimiento lo tiene un transformador cuando las pérdidas del cobre son iguales a las pérdidas del hierro. ¿Está claro? Y bueno, ustedes pongan la fórmula, deriven y demuestren como yo. ¿Estamos? Acá me queda I cuadrado por R es pérdida de cobre. Y tensión al cuadrado sobre resistencia en paralelo es la pérdida de hierro. Esta demostración no la van a encontrar en muchos libros. Hay un solo libro que la tiene. Y una pregunta de examen. ¿Estamos? Bien. Sigo. Entonces, aquí, vamos a poner aquí, vamos a borrar un poquitito esto porque así no aparezca esto, porque si no me va a seguir hasta el final. Ahí está. Y acá el rendimiento se lo puede expresar con la letra C, que se llama índice de carga, que es la relación de la corriente del secundario sobre la corriente nominal del secundario. Y la ecuación va a quedar de esta forma, un poquito más acomodada, digamos. El valor C, ¿qué significa? Capaz que en un problema yo le pongo, el transformador está trabajando a 3/4 de carga, o sea que la letra C va a valer 0,75. El transformador está trabajando a media carga, o sea que C va a valer 0,5, no sé si está claro. Y las potencias P sub C y la P sub 0, ustedes la obtienen de los ensayos del transformador. O sea que ustedes pueden sacar el rendimiento de un transformador para distintos estados de cargas. ¿Estamos? Esto después se repite en la teoría más adelante, pero yo lo he ido acomodando un poquitito a esto. Entonces, fíjense en acá tienen distintos rendimientos del transformador. Fíjense en las pérdidas del hierro, las pérdidas de cobre son estas que están acá. Fíjense en cómo aumenta la pérdida de cobre acá, ¿sí? Y para distintos cosenos phi, cómo es el rendimiento. Acá tienen otras pérdidas en equipos en relación, fíjense, a un cociente. Las pérdidas del hierro, fíjense qué le pasa a la pérdida del hierro, cómo son las pérdidas del hierro, acá y acá, ¿cómo son? Constantes. Constante. La que cambia, ¿quién es? Es la pérdida de cobre, ¿o no? ¿Y por qué cambia la pérdida de cobre? Porque depende de la carga, de la corriente de carga, al cuadrado. Por eso tiene la forma de una parábola, ¿me entienden? ¿La ven?
Y acá los rendimientos, fíjense cómo van cambiando los rendimientos para distintos cosenos phi. Así son las curvas, por lo menos para que tengan idea. Si yo en un laboratorio voy haciendo distintos valores de carga, voy poniendo cargas capacitivas, inductivas, distintos valores, voy a ir obteniendo distintas curvas para ese equipo y para ese transformador. Bien. Este grafiquito que lo bajé de internet, ustedes lo pueden buscar, fíjense que ahí está mejor potencia de entrada, potencia de salida, y acá tienen, ¿ves? Esta es una diagramita que acá tiene, a la salida tiene U2 por I2 por el coseno phi2. ¿Entendés, Prado, por qué el phi2? Es el ángulo que voy a tener acá si la carga es inductiva o capacitiva. Acá tengo la pérdida de cobre 2, ¿ves? Que la pérdida de cobre 2 es I'2 al cuadrado por la R'2. Acá tengo la pérdida de hierro, que son constantes, esta, ¿ves? Que yo la calculo por ensayo. Y acá tengo la pérdida de cobre. Acá hay otra grafiquita que también tiene las potencias activas y las potencias reactivas separadas. ¿La ven? Así que bueno, esas grafiquitas son sencillas, que es un poco una síntesis de las distintas pérdidas que yo tengo en un transformador. Bueno, ahora, ¿qué vamos a hacer entonces? Ahí le he puesto algunas fórmulas para que las tengan, ¿sí? Para que las tengan a mano, armen una tablita y la tengan a mano para poder trabajar, para poder resolver. Y vamos a ver un problema para entender entonces. Dice que yo tengo un transformador monofásico, dice de 10 kVA. Esa es la potencia aparente, ese, ¿no? 230 a 2300 voltios. ¿Qué opinan? ¿El reductor o elevador? Elevador, profe. Elevador, bien. Y han dado los siguientes resultados. El ensayo de vacío se han medido en el lado de baja tensión, fíjense. Y el ensayo de vacío me ha dado 230 voltios, una corriente de 0,45 amperes y una P sub 0 de 70 vatios. El ensayo de cortocircuito se lo ha hecho del lado de alta tensión y se ha obtenido la tensión de cortocircuito 120, la corriente de cortocircuito 4,5 amperes y la potencia de cortocircuito 240 vatios. Entonces me dicen, y esto va a ser normal y así está en el trabajo práctico que yo le he subido, me dicen, calculen los parámetros del circuito equivalente. O sea, ¿qué me piden? Que calcule la resistencia, la reactancia y el circuito tanque. Con esa información. Y es lo mismo que ustedes van a hacer cuando hagamos el ensayo de transformador en la facultad. Ustedes van a hacer los dos ensayos y con los dos ensayos van a dibujar el circuito equivalente del transformador. ¿Está claro o no? Y acá me dicen que calculemos las tensiones relativas epsilon RCC, epsilon XCC y epsilon CC. Bueno, ¿cómo resuelvo este problema? Lo primero que voy a hacer, disculpen con esto que le he puesto acá, es calcular la corriente nominal. Yo tengo de dato la potencia del transformador y tengo la tensión del primario, ¿o no es así? Sí, profe. Y bueno, ¿puedo empezar también por la relación de transformación, profe? También, pero yo no te... Porque, ¿qué vas a sacar con la relación de transformación? El número, la relación de transformación, ¿qué vas a sacar? ¿Yo te he dado la relación de transformación en el problema? Sí, A ver. pero hay que calcularla. A ver, ¿dónde está la relación? Acá en 230 dividido en 2300. Sí. Ajá, ¿y cómo calculo la corriente ahí? Igualando la I2 sobre I1. Hacer el circuito equivalente. Pero vos conocés I2 y I1, o conocés. No, Vos conocés la corriente de vacío y la corriente de cortocircuito. No la tenés. No la tenés. Entonces la forma de calcular la corriente es dividir la potencia en las tensiones. Apelarse. ¿Estamos claros o no? Sí, profe. ¿Cómo calculo la corriente 2 del nominal del secundario? Acá quiero que observen algo. ¿Cuánto vale la corriente nominal acá? 43,5 amperes, ¿no? ¿Y en cortocircuito con cuánto le he hecho el ensayo?
con 4,5. Ya, O sea que, mira, Vamos a ver hecho, los valores. hecho con más corriente, ahí tengo que tener cuidado, ¿por qué? Porque no puedo hacer los cálculos de los parámetros con los 45 amperes. ¿Me entienden entienden cuál es el concepto ahí? Lo ideal hubiese sido que yo lo haga con 45 amperes, pero de gusto, yo lo he hecho con otro valor de corriente para que veamos cómo se resuelve. Porque si no sería fácil, ¿o no? ¿Cómo calculo la corriente nominal de secundario? I2 nominal, ¿cómo la calculo? Perfecto. 4,35. O sea que yo al ensayo lo he hecho con 4,5, con 45, y acá tengo nada que ver, ¿no? Perfecto. Bien. ¿Cuál es el circuito equivalente del transformador del ensayo en cortocircuito? Es ese. ¿Lo ven? En cortocircuito. Fíjense que con ese circuito vamos a hacer todos los cálculos. Ya me van a ir entendiendo. A donde RCC es la suma de la resistencia del primario más R'2 y la reactancia XC es X1 más la reactancia del secundario referido al primario. Bien, comenzamos. ¿Qué hemos dicho? Que cuando hacemos el ensayo en vacío, ¿cómo es la tensión nominal 1 con respecto a la FEM electromotriz E1? Son aproximadamente iguales, ¿se acuerdan? Sí, profe. Despreciábamos ¿qué? La resistencia y la reactancia, ¿así es? Bien. Sí, profe. Por lo tanto, la potencia de vacío, P sub 0, es la tensión nominal por I sub 0 por el coseno de phi 0. U por I por coseno phi. ¿Estamos hasta ahí? ¿Por qué pongo B1N? Porque B1N, acá, B1N, este valor que yo tengo aquí, vale 230 voltios, ¿o no? Bien. A ver, vamos a despejar este de aquí y vamos a seguir. Despejo el coseno phi 0. Este procedimiento se hace para todos los casos de los ensayos. ¿Está claro? Este procedimiento se hace para todos los ejercicios de ensayo. O sea que tienen que entender la mecánica. Yo voy a calcular el coseno phi 0 porque todo lo demás es dato. La potencia la conozco porque vale 70 vatios. ¿Se acuerdan del ensayo? ¿Han copiado los datos del ensayo, chicos? ¿En un papel? A ver. Copien los datos del ensayo. Sí, profe, los 70 vatios son los de darle del ensayo. Bueno, Del copien, ensayo por favor. de... Esto me voy a... Copien estos datos, copienlos, lo de vacío y lo de corto. ¿Lo tienen copiado? Y copien el valor de esta tensión, estas dos tensiones que es B1 nominal y B2 nominal, y los 10 kVA que es la potencia aparente. ¿Tienen copiado esos valores? Volvemos para acá. Tengo los valores de corriente, circuito equivalente, y hago el cálculo. Esto vamos a borrar acá porque si no me va a seguir hasta el final de este puntito. Listo. Listo. Yo reemplazo. ¿Por qué reemplazo? Porque yo del ensayo de vacío yo tenía que la potencia P sub 0 era igual a 70 vatios. Yo tenía que la tensión nominal era igual a 230 voltios. Y además, yo tenía de dato que la corriente I0 de vacío era 0,45 amperes. Estos son datos que yo tengo del ensayo de vacío. No sé si queda claro, chicos. ¿Estamos o no? Entonces Sí, yo reemplazo y tengo esto. ¿Cómo calculo el phi 0? Y bueno, fácil. Saco el arco coseno, ¿o no? ¿Estamos? Sí. Bueno. Yo voy a borrar esto para que ustedes puedan ver todo lo demás. Voy a borrar todo esto. ¿Cómo se modernizó el profe, no? ¡Epa! muy bien, profe. Ya tenés que buscar la forma para enseñarle, chicos. El Buena ángulo práctica. phi 0, ¿ah? El ángulo phi 0 es este ángulo, chicos. Este ángulo es phi 0.
perdón, este es el ángulo φ0, ¿sí? Y este, por ser alterno interno, ¿se acuerdan? El φ0. Tengan cuidado con eso, ¿por qué? Porque muchas veces, esto lo voy a borrar porque no va acá. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque nos va a permitir hacer el siguiente cálculo. O sea que este del φ0 es el ángulo que hay entre la corriente I0 y la tensión nominal. ¿Lo ven acá? Esta acá me está diciendo, ¿verdad? Bueno. ¿Cómo calculo el seno? Y bueno, el seno le calculo el seno de 47,468, ya tengo el seno. Y voy a trabajar con este triángulo. Yo conozco I0, ¿verdad? Sí, profe. Bien, conozco I0. Perfecto. Sí, que es 0,45 amperes. A ver. Entonces, I mu va a ser I0 por el seno de phi. El seno de este phi es cateto opuesto sobre hipotenusa, ¿o no? O sea que Sí. si yo calculo el seno de φ0, va a ser el cateto opuesto, que va a ser I mu, sobre la hipotenusa, que es I0. Si yo paso multiplicando I0, me va a quedar por el seno de φ0 igual a I mu, que es lo que ustedes tienen acá, ¿o no? Y si yo calculo el coseno de φ0, va a ser igual a cateto adyacente, que es la corriente IFE, sobre la corriente I0. Por lo tanto, I0 por el coseno de φ0 me da la corriente en el hierro. Fíjense que ya estoy calculando tranquilamente, estoy calculando los valores de I mu y de la corriente por la resistencia. O sea que ya tengo la información de las dos corrientes que están circulando por la resistencia en paralelo y la reactancia en paralelo. ¿Queda claro ahí o no? Sí, profe. ¿Dudas hasta ahí? Bien, continúo. Ahí está el circuito equivalente. Vamos a borrar todo esto, vamos a borrar, porque si no después me va a seguir, en todas las transparencias posteriores me va a seguir el circuito. Vamos a borrar esto. Ahí está, perfecto. Bien. O sea que ya tengo la corriente esta y tengo esta corriente. ¿Así es? Bien. Tengo la tensión acá en lo extremo. Tengo la tensión B1 acá. ¿Qué opinan? ¿Me da como dato, profe? ¿Qué? La ¿Qué tengo que tensión dar? B1. ¿Ah? La tensión B1 es la tensión nominal del primario, ¿no? Sí, profe. Entonces, ¿qué pasa si yo la tensión del primario la divido en la divido en la corriente? ¿Qué voy a tener? Yo a La B1 no impedancia del tengo. circuito tanque. ¿Ah? ¿Qué opinan, chicos? Entonces, fíjense, como yo tengo la tensión aplicada acá y acá, yo tranquilamente aquí puedo tener, perdón, ¿no? Denme un minutito que yo voy a poner esto acá, ahí está. Entonces, si yo al potencial, vamos a borrar esto, a ver que hay un chico que admite, bien. Denme un minutito, chicos, ¿no? ¿El equivalente, dice usted, profe? Claro, lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Del circuito equivalente podés deducir lo siguiente, que la tensión 1 nominal es la corriente por la resistencia. La tensión acá en el paralelo es la corriente por la resistencia, ¿o no? O es la corriente Sí. magnetizante por la reactancia. Y como yo conozco la tensión y conozco la corriente que le he calculado, yo tengo la resistencia del hierro y tengo la reactancia. No sé si la ven. Ah, ahí está, ahí puedo poner los parámetros. Ahí están los parámetros. Ya tengo de mi transformador, tengo la corriente de vacío I0, la corriente IFE, la corriente magnetizante, la resistencia del hierro, la reactancia de dispersión. ¿Van entendiendo cómo voy obteniendo los parámetros? Simplemente
de un ensayo. No sé si lo ven. Sí, profe. Sí, se entiende. ¿Lo van entendiendo? Perfecto. Seguimos. Bueno, ahora vamos a usar el ensayo de cortocircuito. ¿Estamos de acuerdo? Ya hemos usado el ensayo de vacío y con el ensayo de vacío hemos calculado los parámetros del circuito tanque. Ahora necesitamos sacar las pérdidas en el cobre. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, voy a usar el ensayo de cortocircuito. Pero acá tengo que tener cuidado, porque fíjense, yo tengo que se ha hecho, ¿sí? Con la tensión superior. Fíjense, yo tengo que la tensión ha sido 120, 4,5, 2.400 vatios. Entonces yo acá voy a usar una pequeña relación. Fíjense en esto. La relación de transformación va a ser la tensión de cortocircuito 1 sobre la tensión de cortocircuito 2 y va a ser igual a la corriente 2 de cortocircuito sobre la corriente 1 de cortocircuito. Si yo despejo de acá, es una regla de 3 simple, chicos, esto no es otra cosa que esto. Esto es una regla de 3 simple, nada más que eso, nada más que eso. A ver si yo lo tengo acá, he hecho el cálculo para no poderme ver. Fíjense. Es una regla de 3 simples. Vamos a conectar acá para anotar. Y bueno, fíjense, si yo tengo para 4,5 amperes, fíjense en acá, para 4,5 amperes, esto vamos a poner aquí. Para 4,5 amperes tengo 12 voltios. Para 4,35, ¿se acuerdan que el valor real es X? Entonces yo lo que hago acá, este valor es este valor que tengo aquí. Es una regla de 3 simple nada más. Vamos a borrar esto porque es un desastre. ¿Qué quiere decir con esto? Fíjense. Si yo sustituyo acá despejo por la relación de transformación, despejo BCC1 y acá despejo la corriente, lo único que hago es 230 sobre 2300, esto es la relación de transformación, y lo multiplico por 120, o sea que obtengo 12 voltios. Y si hago lo mismo para el valor de la corriente de cortocircuito, me tengo 45 amperes. Entonces, ¿por qué hago esto? Porque acá lo digo, fíjense chicos, acá lo digo, acá yo digo que la corriente que circula por el secundario es 4,5 amperes y en realidad ¿cuánto tendría que haber circulado? 4,35. Entonces lo que yo hago es hacer una regla de 3 simple. Y digo, si para 4,5 tengo tal valor, para 4,35 tengo X. Y ahí obtengo el valor de la corriente esta. Entonces, vamos a sacar este valor. Entonces, aquí está lo que yo hice. Si para 4,5 tengo 12 voltios, para 4,35 tengo X. Fíjense en que la tensión, si hubiese hecho el ensayo haciendo circular la corriente nominal, sería de 11,6 voltios y no de 12 voltios. Y lo mismo hago para la corriente de cortocircuito. Si yo tengo la corriente al cuadrado, tengo 240 vatios, para 4,35 al cuadrado tengo X. O sea que tengo 224,3 vatios. O sea que, ¿qué he hecho yo en realidad? A los valores del ensayo, ¿qué es lo ideal? ¿Qué sería lo ideal? Que yo haga el ensayo con el valor de la corriente nominal y la tensión nominal. No sé si me entienden. Si no lo puedo hacer en el laboratorio, lo puedo hacer con otro valor de corriente. Pero ojo, lo tengo que llevar a los valores reales en forma posterior, como estoy haciendo acá, y recién a partir de esto voy a calcular los parámetros que faltan. ¿Entienden el concepto? Entonces, volviendo al triángulo, fíjense que acá, ya en el ensayo de cortocircuito, no me aparece el circuito en paralelo. ¿Lo ven ustedes? ¿Por qué?
porque lo desprecio. ¿Estamos? Sí, Entonces, profe. ¿yo qué hago? Ahí tengo el famoso triangulito de CAP, ¿m? Y lo que hago, que la potencia de cortocircuito es la tensión de cortocircuito por la corriente nominal por el coseno phi de cortocircuito. Vuelvo a no tener el valor del ángulo de espejo porque este P sub CC es 224, que es el que calculo recién. La tensión de cortocircuito es la que yo he calculado recién. Y la corriente que realmente he calculado, que es la corriente nominal. Me da el ángulo y calculo el seno. Con ese ángulo ya tengo el coseno y tengo el seno. Vuelvo a hacer el mismo triangulito que ustedes tenían, fíjense, ¿sí? Y puedo calcular la Z de cortocircuito, fíjense que la tensión de cortocircuito sobre la corriente nominal me da 0,267 ohmios. Y del triángulo de impedancia multiplico por el coseno y por el seno y tengo las dos reactancias. ¿Sí? Esos dos valores, más los valores estos que he calculado, ya tengo todos los parámetros del circuito. ¿Qué era lo que me pedía el punto A? Que calcule todos los parámetros del circuito. Tengo la resistencia del hierro, la reactancia de dispersión, tengo la resistencia de cortocircuito y tengo la reactancia de cortocircuito. Pero ahí no ha terminado todo. Ahora en el punto B me están pidiendo que yo calcule, en el punto B las tensiones relativas, que acá tengo las formulitas arriba. Entonces, ¿qué hago yo? Simplemente sustituyo, fíjense, I1 nominal, que era 43,5, la tensión 1, 230, por la Z de cortocircuito por 100, me da el 5,04%. Acá aplico lo mismo, nada más que la resistencia de cortocircuito ya la tengo, 2,25, hago lo mismo, multiplico y tengo 4. Y estos son los valores de tensiones relativas en forma resistiva, es más chica, prácticamente, que es la de esto que yo le acabo de mostrar, digamos, simplemente un problema en el trabajo práctico que yo le he subido a ustedes, pero acá quiero volver sobre un temita antes de olvidarme. Ojo acá, chicos. ¿Por qué les digo ojo acá? Acá lo que yo tengo es RCC. Y no se olviden que RCC, lo había puesto en un lugar allá, RCC es E1 R'2. ¿Y a qué era igual a R'2? Era aproximadamente a R1 por la relación de transformación al cuadrado. Ojo, le voy a enseñar cómo calcula, porque acá lo que yo he calculado es RCX. Haciendo falta ¿quién? R1 y R2. ¿Está claro? Porque el circuito equivalente está conformado por la resistencia De secundario, primario. exactamente. Yo la clase que viene, si ustedes lo resolver, dejo como tarea que me calcule el R1 y el R2. ¿Cómo lo harían? En los libros ya tienen los datos. Fíjense que yo tengo RCC y TCC. R1 y R2, ¿cómo lo calculo? ¿Cómo la clase que viene lo pueden llegar a deducir? El ángulo, ¿no? Bueno, Profesor, la clase que viene, dígame. ¿qué pasa baja tensión, en el lado de baja tensión? Nada, porque si yo no realizo la baja tensión,
secundario tiene que asegurar la corriente I1 nominal, y si lo está, nominal es el ensayo. ¿Por qué se lo hace de un lado o del otro? Va a depender de la tensión que vos tengas en el laboratorio. Tenés un transformador como en la facultad de 13.200 voltios y lado de baja tenés 400. ¿Qué opinás? De 380 a 400 podemos llegar, ¿o no? Pero ¿cómo Sí. llego a 13.200? O Entonces, sea, obligadamente al ensayo en el laboratorio lo tienen que hacer por el lado de baja y no por el lado de alta. Pero los libros, todos los libros te dicen que los ensayos lo hacen por el lado de alta. O sea, la teoría está dada que lo hace por el lado de alta. Entonces, yo te estoy explicando que vos sí lo podés hacer indistintamente al ensayo de cualquier lado. Lo que no tenés que perder de vista son los valores. ¿Podés hacer con tensión reducida y con corriente reducida? Sí, pero ojo, porque si vas a calcular los parámetros, lo tenés que llevar a los valores reales de corriente nominal y tensión nominal. No sé si me entendés. Eso es lo que te estoy explicando en esta clase. sí, listo. Vamos Gracias, a hacer profe. varios prácticos, vamos a hacer como 3 prácticos de esto, de resolución, porque así va a ser el parcial. El parcial, Sí, esto es es un muy problema de importante, profe. parcial. ¿Ah? Muy importante son los temas. No te escucho, papá, discúlpame. No, digo que son muy importantes todo esto, estamos bien. Estos temas sí, porque todos los problemas se van a basar. Por ejemplo, un parcial son 3 problemas. 2 de esta característica y uno básico. Entonces, calcula vos en 2 horas de clase, si no estás afilado, ¿qué te hago? Te clavo, meto la goma. ¿Entienden por qué todos sufren máquinas eléctricas? Porque tienen que entender bien y estar bien filosos para los cálculos. Por eso, ¿cuál va a ser mi idea? Mi estrategia es que resolvamos varios trabajos prácticos de esta característica. Ahí le he subido 3. 3 que lo van a poder resolver con esto, que ya lo voy a subir yo a internet ahora, hago las correcciones y mañana ya lo van a tener subido. ¿Sí? Y el miércoles traten de ir resolviendo lo práctico y el miércoles vamos a ir evacuando las dudas. Yo lo voy a ir ayudando a resolver. Y la clase que viene después voy a poner otro trabajo práctico, resolver otros problemas. Y lo voy a ir ayudando el lunes que viene. Y así vamos a ir hasta que ustedes puedan entender la metodología, cómo se resuelve un problema. No sé si queda claro, chicos, o están de acuerdo. Sí, profe, está bien. ¿Ah? Yo ya voy a corregir ahora. Voy a corregir ahora y voy a corregir donde yo he visto los errores que tenía recién y bueno, vamos a tratar de entender. ¿Estamos? Sí, profe. ¿Sí?